9 de noviembre de 1960. El sol se eleva sobre Washington, D. Estados Unidos tiene un nuevo presidente electo. John F. Kennedy ha ganado una de las elecciones más reñidas de la historia estadounidense, derrotando al vicepresidente Richard Nixon por solo 100.827 votos de casi 69 millones emitidos. Eso representa un margen del 0,17%. En algunos estados, la diferencia se mide en cientos de votos, no en miles. Richard Nixon está sentado en su oficina de vicepresidente, leyendo informes de los operadores republicanos en todo el país. Los informes son unánimes y condenatorios. La elección fue robada. Fraude electoral masivo en Illinois. Muertos votando en Chicago. Urnas desapareciendo en Texas. Totales de votos que no coinciden con los números de registro. Distritos que reportan más votos que votantes registrados. El teléfono de Nixon no deja de sonar. El presidente del Partido Republicano, Throckmorton, exige un desafío. El presidente Eisenhower está furioso e insiste en que Nixon impugne los resultados. Los gobernadores republicanos prometen recursos para recuentos. El propio equipo de Nixon está reuniendo pruebas de fraude que llenarían volúmenes. Le dicen a Nixon que puede ganar. La evidencia es abrumadora. Kennedy robó la elección y pueden demostrarlo. Richard Nixon toma una decisión que lo perseguirá por el resto de su vida. Se niega a impugnar la elección. No desafiará los resultados. No pedirá recuentos. No arrastrará al país a una crisis constitucional. Aceptará la derrota y permitirá que Kennedy se convierta en presidente, aun sabiendo que la elección fue robada. ¿Por qué? ¿Por qué Nixon renunciaría a la presidencia cuando tenía pruebas de fraude y fundamentos legales para desafiar el resultado? Hoy vamos a explorar lo que Nixon sabía sobre el robo electoral de 1960. ¿Por qué eligió mantenerse en silencio? Y si su decisión fue un acto de patriotismo o el mayor error de su carrera política. Comencemos con Illinois, porque es allí donde el fraude fue más evidente y mejor documentado. Kennedy ganó Illinois por solo 8.858 votos de 4,7 millones emitidos. Eso es el 0,18%. Sin los 27 votos electorales de Illinois, Kennedy no habría ganado la presidencia. Así que Illinois fue decisivo e Illinois fue robado. El fraude se concentró en Chicago, controlada por el alcalde Richard J. Daley y su legendaria maquinaria política. Daley era uno de los últimos grandes jefes urbanos, un hombre que controlaba miles de empleos municipales y podía entregar votos mediante una combinación de clientelismo, intimidación y fraude directo. Daley había prometido a Kennedy que le entregaría Illinois y Daley cumplió su promesa. La evidencia del fraude era abrumadora. En algunos distritos de Chicago votaron más personas de las que estaban registradas. En otros, los totales de votos superaban el número de residentes. Cientos de personas muertas votaron. Personas que se habían mudado a otros estados años antes de alguna manera emitieron votos. Pacientes de residencias geriátricas con demencia fueron registrados como votantes. El patrón era consistente en los distritos demócratas, participación imposiblemente alta y casi unánime a favor de Kennedy. Observadores republicanos informaron que fueron físicamente impedidos de entrar en los centros de votación. Urnas desaparecieron. Los resultados fueron anunciados antes de que el conteo pudiera haberse completado. Cuando los republicanos exigieron revisar las papeletas, descubrieron que muchas habían sido destruidas o estaban desaparecidas. La cadena de custodia había sido completamente violada. El equipo de Nixon recopiló pruebas detalladas del fraude en Chicago. Identificaron distritos específicos donde los números eran imposibles. Tenían declaraciones juradas de testigos. Tenían análisis estadísticos que mostraban patrones incompatibles con una votación legítima. Estimaron que al menos 10,000 votos fraudulentos se habían emitido solo en Chicago, suficientes para cambiar el resultado del estado. Pero Illinois no era el único problema. Texas era aún peor. Kennedy ganó Texas por solo 46,233 votos,
de 2-3 millones emitidos. Y Texas era el estado natal de Lyndon Johnson, donde Johnson había construido su propia maquinaria política y tenía una reputación bien ganada de manipulación electoral. El fraude en Texas siguió un patrón diferente al de Illinois. En el sur de Texas, particularmente en los condados a lo largo de la frontera mexicana, controlados por jefes demócratas locales, los totales de votos eran sospechosos. Algunos condados reportaron una participación superior al 100% de los votantes registrados. En otros, la división de votos era absurdamente desigual, con Kennedy recibiendo el 95% o más de los votos en condados donde las elecciones locales eran competitivas. El caso más famoso ocurrió en el condado de Duval, un bastión demócrata controlado por el jefe político George Parr, conocido como el Duque de Duval. El condado reportó que Kennedy ganó con 4.825 votos frente a los 1.926 de Nixon, pero los totales fueron anunciados antes de que las urnas cerraran, y los testigos informaron haber visto cómo las cajas de votación eran rellenadas después de que terminara la jornada electoral. Esta no fue la primera vez que Parr robaba una elección. En 1948 había ayudado a Lyndon Johnson a ganar su escaño en el Senado, mediante fraude en lo que se conoció como Box 13, donde aparecieron 202 votos para Johnson, después de que la elección supuestamente había terminado todos en orden alfabético, todos con la misma caligrafía, incluyendo votos de personas que ya habían muerto. Los operadores de Nixon en Texas documentaron patrones de fraudes similares en 1960. Tenían testigos. Tenían evidencia estadística. Sabían que Johnson había robado Texas de la misma manera en que había robado su escaño en el Senado 12 años antes. Y sin los 24 votos electorales de Texas, Kennedy no habría ganado la presidencia ni siquiera con Illinois. Había problemas en otros estados también. Missouri mostró patrones sospechosos en Kansas City y St. Louis. Nuevo México tenía distritos donde los totales de votos no coincidían con los números de registro. Nevada presentó irregularidades en Las Vegas. En todos los casos, el patrón era el mismo: máquinas políticas demócratas en áreas urbanas, produciendo niveles de participación imposibles y un apoyo sospechosamente unánime para Kennedy. El presidente del Comité Nacional Republicano, Throckmorton, recopiló todas estas pruebas y se las presentó a Nixon. Morton quería impugnaciones legales inmediatas en Illinois y Texas. Argumentaba que Nixon tenía fundamentos claros para disputar la elección y un deber de exponer el fraude. Morton creía que podían revertir ambos estados y darle la presidencia a Nixon. El presidente Eisenhower era aún más firme. Eisenhower estaba furioso porque Kennedy había robado la elección mediante fraude. Le dijo a Nixon que impugnar los resultados no se trataba solo de su carrera, se trataba de defender la democracia. Si un fraude electoral masivo quedaba sin desafíos, sentaría el precedente de que las elecciones podían ser robadas con impunidad. Eisenhower creía que Nixon tenía la responsabilidad de luchar. El propio equipo de Nixon estaba dividido, pero en su mayoría apoyaba un desafío. Habían trabajado durante años para que Nixon fuera presidente. Habían dirigido una campaña agotadora. Creían que Nixon realmente había ganado la elección y que el fraude se la había arrebatado. Querían luchar, pero Nixon dijo que no. Reunió a sus asesores principales y les dijo que no impugnaría la elección. Dio varias razones, y necesitamos examinar cada una para entender su decisión. Primero, Nixon argumentó que una elección impugnada crearía una crisis constitucional. El colegio electoral debía reunirse en diciembre. Si los desafíos seguían en curso, algunos estados podrían no certificar a sus electores. El proceso podría prolongarse durante meses. La investidura estaba programada para el 20 de enero. ¿Qué pasaría si no hubiera un ganador claro para entonces? Nixon creía que someter al país a esa incertidumbre sería destructivo, especialmente durante la Guerra Fría. La Unión Soviética vería a Estados Unidos como débil y dividido. Los aliados internacionales cuestionarían la estabilidad estadounidense. La economía podría sufrir por la incertidumbre. Nixon se convenció de que aceptar la derrota, incluso si la elección había sido robada,
era mejor para el país que pelear. Segundo Nixon, temía lo que un desafío revelaría sobre la democracia estadounidense. Si una investigación exhaustiva demostraba que hubo fraude masivo, dañaría la reputación de Estados Unidos en el mundo. El país se proclamaba como un modelo de democracia, un faro de libertad. ¿Cómo podría Estados Unidos dar lecciones a otras naciones sobre elecciones justas, si sus propias elecciones resultaban corruptas? Nixon creía que mantener el fraude en silencio era mejor para la posición internacional de Estados Unidos que exponerlo. Esto era sorprendentemente ingenuo. El fraude ya era ampliamente sospechado. Los periódicos reportaban irregularidades. Observadores extranjeros sabían que algo no estaba bien. Nixon no estaba protegiendo la reputación de Estados Unidos. Estaba protegiendo a quienes habían robado la elección. Tercero, Nixon calculó que no podría ganar un desafío legal, incluso si tenía razón en cuanto al fondo. Para revertir Illinois necesitaría invalidar los resultados en Chicago, pero los tribunales de Chicago estaban controlados por la maquinaria política de Daley. Los jueces eran demócratas que debían sus cargos a Daley. No iban a fallar contra el candidato de Daley. Pero los tribunales de Chicago estaban controlados por la maquinaria política del alcalde Daley. Los jueces eran demócratas que debían sus cargos a Daley. No iban a fallar en contra del candidato de Daley. Texas era incluso peor. Todo el estado, su estructura política y su sistema legal estaban controlados por los demócratas. Lyndon Johnson había estado construyendo esa maquinaria durante décadas. Impugnar los resultados en Texas significaba presentarse ante jueces de Texas con abogados de Texas, utilizando procedimientos legales de Texas, todos controlados por demócratas que se beneficiarían de la victoria de Kennedy. Nixon concluyó que los desafíos legales fracasarían no porque él estuviera equivocado, sino porque el sistema estaba manipulado. Pasaría meses luchando batallas perdidas en tribunales hostiles, parecería un mal perdedor, dividiría al país, y aún así, perdería. Era mejor aceptar la derrota con dignidad que perder sin dignidad. En cuarto lugar, y en el plano más personal, Nixon se preocupaba por su propio futuro político. Si impugnaba la elección y perdía, estaría acabado políticamente. Sería el mal perdedor que no pudo aceptar la derrota, que se puso por encima del país, que arrastró a Estados Unidos a una crisis constitucional por su propia ambición. Incluso si tenía razón respecto al fraude, perder el desafío lo destruiría. Si concedía con elegancia, podía presentarse como un estadista que ponía al país por encima de sí mismo. Podía mantener la dignidad en la derrota. Podía preservar su reputación y su carrera política para intentar nuevamente en 1964. Nixon se convenció de que conceder era en realidad la jugada política inteligente. Esto resultó ser catastróficamente incorrecto. Ceder no hizo que Nixon pareciera un estadista. Lo hizo parecer un perdedor. Los republicanos nunca le perdonaron no haber luchado. Y el equipo de Kennedy, en lugar de estar agradecido por la cortesía de Nixon, pasó años burlándose de él como un perdedor demasiado débil para pelear. Hay una quinta razón que Nixon dio en privado, pero nunca públicamente. Estaba exhausto y deprimido. La campaña de 1960 había sido brutal. Nixon había prometido hacer campaña en los 100 estados, y había cumplido esa promesa agotándose físicamente. Se enfermó antes del primer debate y nunca se recuperó del todo. Había perdido peso, lucía terrible, y estaba emocionalmente agotado. Tomar la decisión de impugnar la elección habría requerido una enorme energía y espíritu de lucha. Nixon habría tenido que ser la cara pública del desafío, dar discursos, conceder entrevistas, mantener la energía y el optimismo mientras avanzaban los procesos legales. Simplemente no tenía eso dentro de él. Quería que la campaña terminara, aunque eso significara aceptar la derrota. Así que el 9 de noviembre, Nixon tomó su decisión. Llamó a John F. Kennedy y lo felicitó por su victoria. La llamada fue breve y formal. Nixon le dijo a Kennedy que no impugnaría los resultados y le deseó éxito como presidente. Kennedy, sorprendido y aliviado, agradeció a Nixon
y dijo algo sobre la esperanza de poder trabajar juntos en el futuro. Luego Nixon emitió una declaración pública. Dijo que aunque no estaba de acuerdo con Kennedy en muchos temas, aceptaba los resultados e instaba a todos los estadounidenses a apoyar al nuevo presidente. No mencionó el fraude. Le otorgó a Kennedy plena legitimidad. La elección había terminado. La reacción fue mixta. Muchos estadounidenses elogiaron a Nixon por su cortesía y patriotismo. Los editorialistas calificaron su decisión como la de un estadista que ponía al país por encima de la ambición personal. Nixon recibió reconocimiento por preservar la estabilidad democrática. Pero los republicanos estaban furiosos. Ellos habían visto el fraude. Sabían que a Nixon lo habían engañado y que Nixon simplemente se había rendido y lo había aceptado. Los donantes republicanos se sintieron traicionados. Los activistas del partido se desmoralizaron. Muchos republicanos creyeron que Nixon había demostrado ser demasiado débil para ser presidente, que no tenía el espíritu de lucha necesario para liderar. El presidente Eisenhower estaba particularmente enojado. Le había dicho a Nixon que impugnara los resultados, y Nixon se negó. Eisenhower creía que Nixon había cometido un error terrible que lo perseguiría. Eisenhower tenía razón. La decisión persiguió a Nixon por el resto de su vida. En conversaciones privadas durante años, Nixon volvía constantemente a 1960. Hablaba del fraude. Discutía si debería haberlo impugnado. Alternaba entre defender su decisión y expresar arrepentimiento. A veces Nixon decía que había hecho lo correcto que impugnar. Habría desgarrado al país, que su deber patriótico era aceptar la derrota por el bien común. Otras veces decía que había sido el mayor error de su carrera, que debería haber luchado, que su debilidad en 1960 estableció el patrón de cómo la gente lo vería. La verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio. La decisión de Nixon estuvo motivada por una mezcla de patriotismo, cálculo político, agotamiento y miedo. Él creía genuinamente que una elección impugnada dañaría al país. También creía que lo dañaría a él, y estaba demasiado cansado para luchar. ¿Fue realmente robada la elección? La evidencia sugiere firmemente que sí, al menos en Illinois, y posiblemente en Texas. El fraude en Chicago estuvo bien documentado y más tarde fue admitido por algunos participantes. La maquinaria de Daley tenía una larga historia de manipulación electoral. Las anomalías estadísticas eran demasiado consistentes para ser coincidencias. Si el fraude fue decisivo, es más difícil de probar. Kennedy ganó el voto popular por unos 113,000 votos a nivel nacional. Si se restan los votos fraudulentos de Chicago, Kennedy aún gana el voto popular. Pero la presidencia no se decide por voto popular. Se decide por el colegio electoral. Si Nixon hubiera logrado impugnar con éxito Illinois y Texas, habría obtenido 270 votos electorales frente a los 252 de Kennedy. Nixon habría sido presidente. Así que sí, el fraude fue decisivo. Kennedy ganó la presidencia mediante votos robados en 2 estados. Pero, ¿podría Nixon haber ganado realmente esos desafíos? Probablemente no. Los tribunales de ambos estados estaban controlados por las mismas máquinas demócratas que cometieron el fraude. Los obstáculos legales y políticos eran enormes. Nixon quizá tenía razón al pensar que impugnar era inútil. Sin embargo, el esfuerzo podría haber valido la pena de todos modos, incluso si Nixon hubiera perdido los desafíos legales. Exponer el fraude habría deslegitimado la presidencia de Kennedy, habría energizado a los republicanos y habría dificultado futuras manipulaciones electorales. La negativa de Nixon a luchar dejó el fraude sin castigo y animó a que se repitiera. El fraude electoral de 1960 tuvo consecuencias duraderas más allá de la carrera de Nixon. Demostró que un fraude masivo en áreas urbanas podía tener éxito si se ejecutaba bien. Mostró que las máquinas políticas podían robar elecciones si controlaban el proceso de conteo. Demostró que los medios nacionales mirarían hacia otro lado si el fraude beneficiaba a su candidato preferido. También envenenó la relación de Nixon con el Partido Republicano.
Muchos republicanos nunca volvieron a confiar en él después de 1960. Pensaban que era demasiado cauteloso, demasiado dispuesto a ceder, demasiado débil para luchar. Esto contribuyó a la derrota ajustada de Nixon en la elección para gobernador de California en 1962, cuando muchos republicanos desmotivados no salieron a votar por él. Nixon finalmente ganó la presidencia en 1968, 8 años después de 1960. Pero ganó como un hombre diferente. El Nixon de 1968 era paranoico, desconfiado y decidido a no volver a ser engañado. Había aprendido en 1960 que los oponentes harían trampas y podían, que los medios no eran de fiar y que él debía ser implacable para sobrevivir. Esto contribuyó a la mentalidad que condujo a Watergate. La obsesión de Nixon con los enemigos, su disposición a romper reglas, su convicción de que todos estaban en su contra. Todo esto se remontaba al menos en parte a 1960. Había sido engañado una vez y se negó a luchar. Estaba decidido a que nunca volviera a suceder, incluso si eso significaba traspasar límites legales y éticos. La ironía es profunda. La decisión de Nixon de no impugnar la elección robada de 1960, motivada en parte por su deseo de preservar las normas democráticas, contribuyó a su posterior disposición a violar esas mismas normas. Su contención en 1960 no lo hizo una mejor persona. Lo volvió amargado y paranoico. ¿Habría sido Nixon un mejor presidente si hubiera ganado en 1960? No podemos saberlo. Pero sí sabemos que la presidencia de Kennedy enfrentó enormes desafíos, muchos de los cuales Kennedy manejó mal. La invasión de Bahía de Cochinos fue un desastre. La crisis de los misiles en Cuba llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. La escalada de Kennedy en Vietnam preparó el escenario para la guerra catastrófica que siguió. Nixon podría haber manejado estas crisis de manera diferente. Tenía más experiencia en política exterior que Kennedy. Era más cauteloso y menos propenso a tomar riesgos dramáticos. Probablemente Bahía de Cochinos no habría ocurrido bajo Nixon. Si eso hubiera sido mejor o peor en términos generales, es imposible de saber. Lo que sí sabemos es que la decisión de Nixon de no impugnar la elección de 1960 se basó en un razonamiento defectuoso. Pensó que conceder preservaría su carrera política y ayudaría al país. En cambio, dañó su carrera y estableció precedentes que perjudicaron la integridad democrática. Nixon pensó que actuaba como un estadista. La historia ha juzgado su decisión de manera más severa. Tenía evidencia de fraude y decidió no perseguirla. Tenía fundamentos para impugnar y decidió no luchar. Sabía que la elección había sido robada y guardó silencio. ¿Fue esto patriotismo o debilidad? ¿Un noble autosacrificio o cobardía política? La respuesta depende de si crees que preservar la estabilidad es más importante que buscar justicia, si evitar el conflicto es más importante que exponer la verdad. Nixon pasó el resto de su vida luchando con estas preguntas. Nunca llegó a una respuesta clara, y la historia tampoco. La elección de 1960 sigue siendo uno de los grandes ¿qué habría pasado si de la política estadounidense? ¿Qué habría pasado si Nixon hubiera impugnado? ¿Qué habría pasado si el fraude hubiera sido expuesto? ¿Qué habría pasado si Nixon hubiera ganado? Nunca lo sabremos, porque Richard Nixon, frente a la evidencia de que la elección había sido robada, decidió que algunas cosas eran más importantes que ganar. Ya fuera correcto o no, fue la decisión más trascendental de su carrera política. Y fue una decisión que nunca dejó de lamentar.